Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a la tercera semana en la parte 2. La clase anterior hablábamos sobre lo que corresponde al emplazamiento, una figura jurídica que se da dentro de la etapa postulatoria. Una vez que esta era emplazada, comenzamos a detallar todo lo que correspondería o las acciones que debería ser parte de la parte demandada, con la finalidad de que éste establezca todos los instrumentos de defensa por el derecho de contradicción. Muy bien, y presentamos este cuadro que ustedes están viendo, cuáles son todas las formas de defensa que puede presentar la parte demandada. Y dentro de los medios de defensa correspondiente a la forma, que es lo que va a cuestionar la validez de toda la relación jurídico-procesal, encontramos las excepciones. Eso es lo que vamos a tratar en esta clase, en vista de que ya hemos analizado todo lo que corresponde al planteamiento de la demanda, a esa primera parte. Muy bien. ¿Cuándo hablaremos de las excepciones? Sabemos de que ya son medios de defensa que corresponde al demandado. Pero para ser más explícitos, todas estas van a constituir manifestaciones concretas del derecho de defensa que van a corresponder exclusivamente a la parte de demandado. ¿Por qué? Porque esta, en base a su derecho de contradicción que le asume bajo la tutela jurisdiccional efectiva y al amparo de la ley, va a proponer o le va a facultar al demandado contra la pretensión interpuesta en su contra, con la finalidad de que éste deje de producir efectos y que finalmente concluye un archivamiento. También lo puede proponer el propio demandante, ojo, pero solo en los casos cuando el demandado formule reconvención, lo que comúnmente nosotros conocemos como la figura jurídica de la contrademanda. Si es que se da esta figura, bueno, automáticamente el demandante estará en condición de demandado. Entonces, ahí sí él podría plantear lo que son las figuras jurídicas de las excepciones. Como ustedes pueden apreciar en este cuadro, tenemos lo que son las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias. Las excepciones dilatorias, es bueno que ustedes sepan que se caracterizan porque con ellas el demandado, ¿qué cosa hace? Levanta lo que es las cuestiones procesales independientes. Ahora, dentro de estas excepciones perentorias, también tiene una subclasificación, que pueden ser simples o pueden ser complejas. Cuando hablo de las simples, son aquellas que tienen como efecto extinguir el proceso sin afectar la pretensión formulada por el demandante o el reconveniente. Por ejemplo, cuando se plantea la excepción de incompetencia o la representación defectuosa o insuficiente del demandado, en estos casos. Y cuando hablamos de unas excepciones perentorias complejas, aquí sí la situación es diferente porque tienen como efecto de extinguir ya el proceso, así como también cancelar en forma definitiva la pretensión procesal, de tal manera que el actor no podrá proponerla nuevamente. ¿Y qué excepciones podemos encontrar acá, doctora? Sencillo, la excepción de cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso, por conciliación o transacción. Ahora iré a lo que son las excepciones perentorias. Estas excepciones, por ejemplo, no destruyen la pretensión del actor, sino más bien las van a suspender el proceso hasta que se subsane el defecto u omisión, que es diferente a la otra. Por ello es que constituyen excepciones en este tipo, por ejemplo, ¿no? Tenemos la de incapacidad del demandante o su representante, la representación insuficiente o defectuosa del demandante, la de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, la falta de legitimidad para obrar. Y es bueno que ustedes sepan que las excepciones que puedan ser planteadas por la parte demandada para proponer su defensa son 13. Y por ello es que se les da esta clasificación. Pero yo me quedaría
con la clasificación de Gossainy. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Gossainy? Acá dice que las excepciones se pueden clasificar en excepciones procesales formales o excepciones sustantivas o de fondo. Es otro tipo de clasificación que también es aceptable. ¿Y cuándo hablaré de las excepciones procesales o formales? Aquí son aquellas que van a cuestionar, ojo, el aspecto formal del proceso o procedimiento. Por eso es que estas excepciones atacan directamente a los presupuestos procesales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se examina el problema de los presupuestos procesales en relación con el de las excepciones, se comprueba que en múltiples casos la excepción es un medio legal, por ejemplo, de denunciar al juez, la falta de presupuestos necesarios para la validez del juicio, la falta de competencia se denuncia mediante la excepción de incompetencia, la falta de las partes o la defectuosa de representación mediante la excepción de falta de personería, la ausencia de formas de la demanda mediante la excepción, por ejemplo, de defecto formal o el modo de proponer la demanda, que las vamos a analizar cada una de ellas. Y luego tenemos las excepciones sustantivas o de fondo, tal como lo dice Gossainy. Aquí, por ejemplo, las mismas que se cuestionan el fondo de la pretensión propuesta por el actor, que son las que atacan las condiciones de la acción. Ya sea negando los hechos en que se funda la pretensión o desconociendo el derecho invocado por el actor. Por ello es muy importante que ustedes sepan hacia dónde está direccionada las excepciones procesales. Comencemos entonces por analizar cada una de ellas y siendo importante poder identificarlas. Tal como ustedes aprecian en la diapositiva y como lo señala el artículo 448 del Código Procesal Civil, tenemos 13 excepciones. Les vuelvo a repetir, excepciones que son utilizadas por la parte demandada o el demandado con la finalidad de ofrecer su medio de defensa por el derecho de contradicción que la ley lo ampara. Estas excepciones, el objetivo es que lo archive totalmente o en su defecto, como vimos, no destruyen la pretensión del actor, sino más bien suspende el proceso. En base a esto es que tenemos, por ejemplo, o nombrémoslas a las 3 excepciones, que son la excepción de incompetencia, la excepción de incapacidad del demandado o de su representante, representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado, la litipendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso por conciliación o transacción, caducidad, prescripción extintiva y convenio arbitral. Como ustedes pueden ver, hay requisitos de fondo y requisitos de forma. Por eso es que Gossainy habla de las excepciones procesales formales y las excepciones sustantivas o de fondo. Cuando hablamos de una excepción de incompetencia, y esto es bueno que ustedes lo tengan presente justamente para poder evaluarlas cada una. ¿A quién está direccionada esta excepción de incompetencia? Definitivamente dirigida al juez, porque lo que se trata de acá es que se tenga en cuenta el momento de interponer la demanda, que la competencia del juez es uno de los presupuestos del proceso, y si un proceso se sigue ante un juez incompetente, definitivamente que no va a tener ninguna eficacia jurídica. Por lo tanto, esta excepción procede cuando se interpone una demanda ante un órgano jurisdiccional incompetente por razón de materia, cuantía o territorio, cuando es improrrogable. En este supuesto es que se formula esta excepción de incompetencia. Si se declara fundada la excepción de incompetencia,
se producirá como efecto, ojo alumnos, la anulación de lo actuado y la conclusión del proceso. Lo que no evita, sin embargo, es que el demandante pueda interponer nuevamente su demanda ante el órgano jurisdiccional competente. Estando claro lo dicho, me voy a la siguiente excepción de incapacidad del demandante o su representante. Si yo hablo de incapacidad del demandante o su representante, ¿hacia dónde está direccionado? ¿Qué cosa estoy atacando aquí? Estoy atacando la capacidad de las partes, de una de las partes. Por ello es que cuando yo planteo esta excepción, corresponde a la capacidad de las partes también, porque constituye uno de los presupuestos del proceso. El demandante o su representante, jóvenes, deben tener la capacidad para actuar en el proceso física y procesalmente. Por ello es que, si se declara fundada la excepción, automáticamente se suspende el proceso hasta que el actor incapaz comparezca legalmente asistido o representado dentro del plazo que fija el auto. Ahora, para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento acerca de esta excepción, es que está referida solamente a la persona del demandante y de su representante, tal como lo señala su mismo enunciado. De ninguna manera incluye al demandado, porque como señala Manresa, quien no puede comparecer a juicio, tampoco puede proponer excepción alguna. Por eso es que hablábamos que las excepciones son interpuestas por la parte demandada. Muy bien, continuamos y nos vamos a la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. A ver, ¿qué pasaría aquí? Aquí en este tipo de excepción debemos de tener claro que el Código de Procedimientos Civiles regulaba ambas excepciones bajo el rótulo de excepción de inoficiosidad de la demanda. La indebida redacción de la norma adjetiva derogada generó muchos problemas de interpretación, entendiéndose como una excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva y como irresponsabilidad. Está relacionado con la llamada representación voluntaria, que ya lo hemos visto, es decir, quien actúa en un proceso en representación del demandante o del demandado debe estar premunida de poder suficiente que le faculte para intervenir en el proceso y debe tener un poder perfecto y suficiente. También se relaciona con la representación legal, tal como lo hemos explicado en las clases anteriores. Si se diera el caso, jóvenes, en la cual se declara fundada esta excepción, automáticamente se va a suspender también el proceso hasta que se subsane el defecto o la insuficiencia de la representación del actor dentro del plazo fijado, como también lo hemos explicado en ejemplos anteriores. Si se venciera el plazo sin haberse procedido a la subsanación del defecto o insuficiente de representación del demandante o demandado, aquí, ¿qué va a suceder? Automáticamente el juez lo tiene que declarar la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso. Por eso es que esta excepción está dirigida a cuestionar el poder y no la persona del representante alguna, de lo cual ustedes deben de considerarlo, porque esta constituye el presupuesto de la excepción de incapacidad del demandante o de su representante. Si tuviéramos, por ejemplo, hablando de la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado, y tuviésemos que plantear un caso, por ejemplo, diríamos que es cuando el recurrente en ningún momento cuestiona la supuesta representación defectuosa o insuficiente de la demandante, si fuese el caso, y tampoco interpuso apelación contra el auto que declaró saneado el proceso. Por ello es que se da la figura de la preclusión frente a toda posibilidad de cuestionamiento al respecto. Es muy importante que
para poder litigar, miren, considerando esta figura jurídica, el poder, ojo, el poder para litigar se puede otorgar por escritura pública o por acta ante el juez de la causa. Si estuviéramos en el primer caso para su eficacia procesal, ojo, no se requiere estar inscrito. En el segundo caso, cuando hablo de acta ante el juez, el poderdante tiene que constituirse al local del juzgado para que se elabore el acta correspondiente, pagando la tasa judicial respectiva y la misma que debe ser firmado ante el juez de la causa. Por ello es que en tal sentido ustedes deben de saber que procede deducir la presente excepción cuando el representante de una de las partes no tiene el mandato. Si no se ha dado los pasos que yo les he mencionado, entonces deduzco esta excepción. O en caso de tenerlo, si dicho instrumento es defectuoso o resulta insuficiente si se diera el caso. Muy bien. Aclarado esto entonces, nos vamos a la siguiente excepción. Y esto definitivamente no es ajeno a nosotros porque ya hemos visto las diferentes clases de representación, ¿cierto? Tanto de manera típica o atípica. La típica, aquellas que son voluntarias o aquellas que son obligadas. Ahora tenemos la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. ¿Qué nos dice esta excepción? Acá las normas o el Código de Procedimientos Civiles no la consideró como excepción. Sin embargo, se concedía el recurso de reposición al mandato para que a través de él se pudiera solicitar que se modifique el decreto que admitía a trámite la demanda. Sin embargo, esto fue cambiando. Esta excepción, lo que ustedes deben de saber, es que no se refiere al fondo de la pretensión procesal, sino solo a la forma. La atribución de oscuridad de la demanda determina que ésta es incomprensible o ininteligible, y la ambigüedad, que el petitorio o los hechos que la sustentan, está sujeta a que se le dé varias interpretaciones o son contradictorias. Si se da esta figura, planteo esta excepción. Por ello es que se proponen pretensiones cuando se proponen pretensiones que son incompatibles o no existe conexión entre los hechos expuestos y las pretensiones propuestas, es que yo recurro a esta excepción cuando quiero defender a mi patrocinado. Acá, lo que se cuestiona, alumnos, son los aspectos relativos a una mejor comprensión por parte del juez y del sujeto pasivo del proceso. Ojo, no se dirige a la comprobación de los hechos afirmados en ella porque no estamos viendo el fondo, sino a exigir que estos, o sea, su fundamentación y petitorio, sean expuestos con claridad y estén íntimamente relacionados. ¿Qué pasaría si se declara fundada esta excepción? Automáticamente se suspende el proceso hasta que el demandante subsane los defectos señalados. Aclarado este punto, es que nos vamos a dirigir a la siguiente excepción. Excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Ya nosotros hemos definido claramente qué son las condiciones de la acción, ¿cierto? Y sabemos cuáles son. Ahora, mediante la presente excepción, aquí lo que se cuestiona es el tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento justamente de estas condiciones de la acción? El interés para obra. Es decir, que para recurrir al órgano jurisdiccional, el demandante, jóvenes, previamente debe haber agotado lo que es la vía administrativa. Si no, no va a proceder esta excepción. ¿Estamos? Ponamos como ejemplo. Una empresa es multada por la municipalidad por no cumplir con las normas de defensa civil. Contra dicha decisión administrativa, la empresa decide de frente a interponer una demanda contencioso-administrativa ante el Poder Judicial. La demanda será declarada improcedente
porque la empresa, ojo, previamente debió interponer los recursos impugnatorios contra la decisión administrativa. ¿Y cuáles son esos recursos impugnatorios? Aquellas que están en la ley 2744. Debió presentar su recurso de reconsideración, su recurso de apelación, es decir, agotar la vía administrativa para después interponer su demanda en una institución judicial con la finalidad de plantear su demanda contencioso-administrativa, pero no lo hizo así. Es decir, antes de recurrir al órgano jurisdiccional, ¿qué debió hacer? Agotar la vía administrativa, vuelvo a repetir, que viene a ser la decisión que queda con autoridad de cosa decidida. Y eso ya deben haberlo estudiado ustedes en Derecho Administrativo. Luego tenemos en este mismo sentido de esta excepción de la falta de agotamiento de la vía administrativa, es que ustedes sepan que esta excepción cuestiona el hecho que el juez no debió admitirse a trámite la demanda. O sea, el juez debió haber calificado bien la demanda. Por ello es que no puede concederle tutela jurisdiccional efectiva porque no agotó la vía administrativa, por cuanto el demandante no probó haber agotado todos los recursos impugnatorios reconocidos en la vía administrativa. Luego tenemos la excepción de falta de legitimidad para obrar activa y pasiva. Cuando digo activa y pasiva, me estoy refiriendo a la falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. A ver, ¿qué me dice esta excepción? Lo que se procura es que exista identificación entre los sujetos de la relación procesal y los de la relación sustantiva. Por eso es que hablo de legitimidad para obrar. No puede haber una relación procesal si no existe una relación material. Por ello es que la relación sustantiva debe tratarse a la relación jurídico-procesal, tal como también lo hemos explicado en clases anteriores. Sicona, por ejemplo, dice que cuando el demandado deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante o demandado, lo que está haciendo es afirmar que el demandante no es el titular de la pretensión, que está intentando o en todo caso no es el único que debe hacerlo, sino en compañía de otro u otros. O que el demandado no debería ser emplazado, dado que la pretensión dada en su contra le es absolutamente ajena. O en todo caso, que no es el único que debería ser demandado. Por eso hay que tenerlo bien claro. En definición, la legitimidad para obrar ordinaria, donde los sujetos de la relación sustantiva deben ser necesariamente los mismos sujetos de la relación jurídica procesal. Por ello es que la legitimidad para obrar ordinaria puede ser singular, si se trata del demandante y del demandado, o puede ser plural, en este caso litis consortes. En cambio, tenemos también la legitimidad para obrar extraordinaria, ya que ésta no determina la existencia de esa identidad. ¿Por qué? Porque está referida a la sustitución procesal o a la intervención de terceros. Cambia las cosas, ¿verdad? Y ustedes dirían, profesor, ¿y qué estamos hablando de intervención de terceros y litis consortes? Jóvenes, esto no es ajeno a ustedes porque lo han visto en Derecho Procesal Civil 1. Así que vamos a continuar porque esa es toda una explicación. Es más, existe una clasificación de litis consortes y existe una clasificación de intervención de terceros que ustedes ya la deben de saber. Finalmente, cuando se declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, ¿qué va a suceder? Nuevamente, se puede suspender el proceso hasta que el demandante establezca la relación jurídica procesal. Si se declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar activa, el efecto inmediato es anular todo lo actuado y dar por concluido el proceso. ¿Se dan cuenta que los efectos frente a una falta de legitimidad para obrar pasiva con la activa son diferentes? Claro, porque cuando es pasiva se suspende y cuando es activa automáticamente los efectos acarrean la anulación y por lo tanto todo lo actuado y dar va a darse o terminar en la conclusión del proceso.
Aclarado esto, nos vamos a ir a la siguiente excepción, que es la litispendencia. Muy bien. La excepción de litispendencia, un medio que también obvio está de defensa, que está regulado por el Código de Procedimientos Civiles, con la denominación de pleito pendiente. ¿Qué quiere decir? Que esta excepción es el instrumento procesal que está dirigido a denunciar la existencia de dos procesos en trámite entre las mismas partes con iguales pretensiones procesales y promovidos en virtud del mismo interés. Y ustedes deben haber escuchado la famosa triple identidad. Cuando se cumple esa triple identidad y está claramente evidenciado entonces que existen dos procesos en trámite con esa triple identidad, ¿cuál es el objeto? Extinguir el iniciado con posterioridad al primer proceso. De eso se trata. Alzamora Valdés, por ejemplo, señala que la excepción de litispendencia se sustenta en el principio de economía procesal y en evitar el pronunciamiento de dos sentencias diferentes sobre la misma cuestión. Porque no se puede aceptar, jóvenes, que se sigan dos procesos con esa triple identidad, con el mismo objeto, sujeto y hecho. No se puede. Por eso es que automáticamente es como si me estuvieran haciendo un proceso, una demanda de divorcio por una de las causales en dos instancias judiciales donde tienen la triple identidad, donde se asemeja la triple identidad. Entonces es imposible. Pues. Por eso es que frente a esta se plantea lo que es la excepción de litispendencia a fin de extinguir el iniciado con posterioridad al primer proceso. Y ustedes dirán, pues, profesora, ¿me está hablando usted de los tres elementos o de la triple identidad sobre la procedencia de la excepción de la litispendencia? ¿Me puede dar una explicación, por favor? Claro que sí, jóvenes. Primero, cuando hablamos de la triple identidad, estamos hablando de la identidad de las partes procesales en ambos procesos en trámites. Estamos hablando de la identidad del petitorio u objeto de la pretensión. Y finalmente estamos hablando de la identidad en el interés para obrar, de quienes promovieron el primero y el segundo proceso en trámite. Si se cumple esos tres elementos, automáticamente se declarará fundada la excepción. A eso se refiere. Sigamos con la siguiente excepción. Tenemos la excepción de cosa juzgada. A ver. Cuando hablamos de esta excepción, según Chovenda, dice que la excepción de litispendencia concédese frente a una simple demanda, ya lo sabemos. Mientras que la de cosa juzgada, aquí ya supone una sentencia ya producida. Y por lo mismo se funda predominantemente en el motivo de que el Estado no debe permitir, ojo, que un bien ya reconocido por él, porque ya hay una sentencia, pueda ser disminuido o perjudicado por una nueva decisión. Por esto es que esta excepción cuestiona ¿dónde? ¿La legitimidad para obrar o el interés para obrar? Esta excepción cuestiona el interés para obrar, que es una condición de la acción, ya que aquí ustedes deben de saber, se solicita al órgano jurisdiccional el pleno respeto de una sentencia anterior que admitió la autoridad de cosa juzgada. Por eso, y en tal sentido, que si el órgano jurisdiccional no respeta dicha sentencia, pondría en peligro la segunda o la seguridad jurídica. Por eso es que nuestros doctrinarios, los investigadores, crean esta excepción de cosa juzgada, que debe haberse iniciado un nuevo proceso idéntico a otro que ya fue resuelto y el mismo que ya cuenta con sentencia firme o laudo firme. ¿Qué podemos decir más en relación a esta excepción de la cosa juzgada? Pongamos también que si se declara fundada la excepción de cosa juzgada, se produce como efecto, ¿qué cosa?
la anulación de todo lo actuado y la conclusión del proceso sobre este último. De hecho, pues, porque ya se llevó a cabo un proceso judicial también con esa triple identidad de sujetos, objeto y hecho. Por lo tanto, no se puede llevar nuevamente otro proceso judicial. Y si se detecta eso, ¿qué va a pasar? Se declarará fundada la excepción de cosa juzgada. Sobre esto último hay que señalar que la pretensión no se extingue, ojo, en virtud de la excepción de la cosa juzgada, sino en mérito a la resolución judicial que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, que es muy diferente. Siguiente excepción. Tenemos la excepción de desistimiento de la pretensión. A ver, ¿hacia dónde estaría direccionada esta excepción? Vamos a plantearla. El desistimiento es una institución del derecho procesal que alude ¿a qué? Al retiro voluntario y expreso del ejercicio de un derecho, que es mi pretensión, acto procesal, recurso o de cualquier trámite, incluyendo la propia acción. Si estoy hablando del desistimiento de la pretensión, ¿sobre quién va a recaer? ¿Sobre el demandante? El desistimiento de la demanda, jóvenes, es la revocación de la petición de otorgamiento de la tutela jurídica presentada en la demanda o la reconvención. Nuestro código adjetivo, por ejemplo, señala dos desistimientos, y eso ustedes lo deben de saber. El desistimiento del proceso, cuyo efecto es dar por concluido el proceso, sin afectar la pretensión. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, tenemos el 343 que lo dice el Código Procesal Civil. Por ejemplo, yo estaba interponiendo una demanda de alimentos, pero me he desistido de la pretensión. Ahí está, ¿ves? Me desisto del proceso cuyo efecto es dar concluido el mismo, pero no afecto la pretensión, porque puedo interponerla de nuevo. ¿Ok? A eso se refiere. Y B, el desistimiento de la pretensión que produce efectos de una demanda infundada con la autoridad de la cosa juzgada, que es muy diferente. Por eso es que en este segundo caso el demandante, en forma voluntaria y expresa, se desistió de su pretensión. Por lo tanto, no podrá iniciar otro proceso proponiendo el mismo petitorio. A eso se refiere. Y quiero acotar acá lo que a través de un recurso de casación, la 1953 del 97 en Lima, definió claramente hacia dónde está direccionado el desistimiento del proceso y de la pretensión según la conformidad del demandado. Y cita, ¿no? El desistimiento siempre será una manifestación unilateral y la conformidad del demandado que se solicita en el caso de desistimiento del proceso, en razón a que el demandado también tiene la expectativa de una sentencia favorable. Por ello, se le concede la oportunidad procesal para meditar sobre ello y, de ser el caso, oponerse a que el actor le desposea unilateralmente dicha expectativa. Muy importante que ustedes sepan eso para ver que cuando se plantea esta figura tiene que también ver con el interés de quien la propone. Muy bien. Luego tenemos la excepción de conciliación y transacción. Sabemos que la conciliación y la transacción son mecanismos procesales que dan término al proceso, ¿cierto? Yo concilio, yo transo, porque lo que finalmente y lo que quiero, ¿qué cosa es? Que se termine rápido el proceso. Y estas tienen un efecto de una sentencia con la calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, producen efectos jurídicos de obligaciones y derechos de acuerdo a cómo se haya celebrado la conciliación o transacción. Si hablo de una conciliación, ¿yo puedo conciliar alimentos en un centro de conciliación? Por supuesto que sí, vas y concilias. Al respecto, Couture señala de que el acuerdo o evidencia de las partes que, mediante renuncia
hallamiento o transacción hacen innecesario el litigio pendiente o evitar el litigio eventual cuando define lo que es la excepción de conciliación o transacción. Ahora, para la procedencia de estas excepciones, ustedes deben de tenerlo bien claro que debe de ocurrir requisitos, si no, no puedo plantear esta excepción. Primero, debe concurrir la triple identidad en los dos procesos implicados, las partes, el petitorio y el interés para audar. Esto es una triple identidad. Tiene que justamente darse esta concurrencia. Segundo requisito, que el primer proceso haya concluido por conciliación o transacción. Claro, si no existe esa triple identidad y nunca se llevó a cabo la conciliación o transacción, no puedo plantear esta excepción. ¿Mm? Tiene que haberse dado los dos elementos que los estoy planteando. Por ello es que ambas excepciones son de naturaleza perentoria y compleja, porque aparte de extinguir la relación jurídica procesal, afectan definitivamente dónde va direccionada hacia la pretensión. Este tipo de excepción ya sabemos que es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes, ¿qué hacen? Acuden a un centro de conciliación a fin de que les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto que tienen las partes sobre que haya surgido en esa relación material. ¿Ah? Y lo que se busca justamente es esto, ¿no? Por eso es que el artículo 323 establece que las partes pueden conciliar su conflicto de interés en cualquier estado del proceso, siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia. Nunca se olvide, porque sí lo pueden proponer las partes. Sigamos entonces ahora cuando nosotros tenemos que fijar al momento de establecer sobre el ejemplo en caso de una transacción. Aquí también, como es un acto jurídico bilateral y consensual, donde las partes voluntariamente se hacen mutuas y recíprocas concesiones, por consiguiente, mediante la transacción, las partes también pueden extinguir obligaciones. Y eso también lo tenemos claro. Siguiente excepción. Tenemos la de caducidad. Esta excepción es aquella institución en virtud del cual los derechos y las relaciones o situaciones jurídicas se extinguen por el transcurso del plazo que está expresamente señalado. García Amigo, por ejemplo, sostiene que la caducidad opera automáticamente en la vida del derecho, sancionándose al titular del derecho con la extinción del mismo, aun cuando no de manera absoluta. Por eso es que ustedes, jóvenes, deben de tener en cuenta que los plazos de caducidad están establecidos en la ley. No admite interrupción ni suspensión, salvo cuando sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. Quiero hacer una demanda de divorcio por adulterio y lo planteo al año que sucedieron los hechos, ya no puedo, pues, porque la ley ya está operando los plazos de caducidad. Por ello es que declararse fundada la excepción, ojo, se declara la nulidad de todo lo actuado. Por lo tanto, improcedente la demanda y concluido el proceso. ¿Por qué? Porque tú tienes plazos para invocar tu derecho. Pongamos un ejemplo. A ver, en una asociación de comerciantes de polvos azules, si un asociado decide impugnar los acuerdos adoptados por la asamblea, debe interponer su demanda dentro de un plazo no mayor de 60 días computados a partir de la fecha del acuerdo. Si el asociado, miren, 60 días, si el asociado interpone su demanda fuera de dicho plazo, o sea, más de 60 días, la misma, ¿qué va a hacer el juez? La va a declarar improcedente, en aplicación del artículo 92 del Código Civil. ¿Y por qué? Porque ya caducó tu derecho, pues. Ya no puedes, ya se te vencieron los plazos. ¿Mm? Muy bien. Aclarado entonces con el ejemplo, me voy a la
excepción de prescripción extintiva. ¿A qué se refiere esta excepción? Alsina, por ejemplo, sostiene que la prescripción extintiva es de carácter procesal, mientras que la prescripción adquisitiva es de naturaleza sustancial. Cuando es de carácter procesal, se solicita la extinción de una pretensión procesal que se haya respaldada por un derecho sustantivo, mientras que en la pretensión procesal se pide la declaración y reconocimiento del derecho real de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la prescripción y la caducidad se sustentan en el transcurso del tiempo, pero para que opere la prescripción extintiva, necesariamente debe de ser deducida y se afirma que solo afecta a la acción, pero no al derecho. Ojo, y esto apréndase. Cuando hablo de prescripción, solo afecta la acción, pero no el derecho. Mi derecho sigue activo, sigue produciendo efectos. En cambio, no sucede lo mismo con la caducidad, porque aquí opera en forma automática. Aquí extingue el derecho y en consecuencia la acción, y eso nunca se olviden. La prescripción solo afecta a la acción y no al derecho, mientras que la caducidad sí, extingue el derecho y como consecuencia la acción. Eso siempre se lo deben de aprender. Por eso es que son figuras jurídicas distintas y operan distintos. Esta excepción es procedente cuando el derecho de acción no puede ejercerse válidamente al haber vencido el plazo para plantear la pretensión, ¿no? Por ello es que ustedes se darán cuenta que cuando hablo de estas excepciones, las hablan de manera separadas, porque sus efectos son distintos. Vayamos ahora a ver, para poder aclarar un poco esta excepción, si el demandado, por ejemplo, no opuso oportunamente dentro del plazo que establece la norma adjetiva para cada proceso, se debe entender que se ha renunciado tácitamente a la prescripción ganada, y en el supuesto que el demandado haya sido declarado rebelde, debe llegarse a la misma conclusión, teniendo en cuenta pues que se ha identificado que estos plazos han prescrito. En caso de declararse fundada la excepción, ¿qué va a suceder? Se declara la nulidad de todo lo actuado, improcedente la demanda y concluido el proceso. Y ahí termina. Y con el ejemplo que les he puesto, creo que está clarísimo. Entender entonces que no es lo mismo prescripción con caducidad porque los efectos son distintos y están direccionados a la prescripción, están direccionadas a que se queda sin efectos tu derecho de acción y en otro su derecho y en el otro tu derecho de tu acción simultáneamente, como ya lo he explicado. Finalmente tenemos la excepción de convenio arbitral. En este tipo de excepción vemos que aquí se constituye el acuerdo voluntario y por escrito llevado a cabo por las partes vinculadas en una relación material o sustantiva. Ya sabemos, una relación material o sustantiva puede ser un contrato de compra y venta, por el cual ambos deciden someterse a arbitraje. Entonces, todas las controversias o conflictos que hayan surgido que puedan surgirse como resultado de esa relación material y puedan surgir a futuro, deberán resolverse a través de un convenio arbitral, toda vez de que así lo han celebrado dentro del contrato. Ahora, a través de esta excepción, si lo planteamos, es porque el demandado, ¿qué hace? Comunica al juez que admitió a trámite la demanda a pesar de que existía un convenio arbitral. La misma que obliga, ojo, al demandante a recurrir a dicha instancia. O sea, si yo he convenido que se tiene que resolver cualquier controversia a través de un medio de arbitraje o someternos a un arbitraje, no lo puedo hacer por vía judicial, pues. Por ello es que obliga, escuchen bien, al demandante, cuando su situación de controversia obliga a recurrir a dicha instancia para la solución de las controversias o conflictos surgidos,
de tal modo que el árbitro, que por acuerdo expreso de las partes, es el encargado de resolver la pretensión del actor. Eso es muy importante. Aclarado muy bien qué es el convenio arbitral, porque viene a ser el acuerdo donde ambos van a someter sus controversias a este mecanismo de solución, quiero que entiendan, es que va a obligar a las partes y a sus sucesores a que se resuelvan como tal. Si en un proceso se constata que la pretensión ya ha sido objeto de un convenio arbitral, ¿qué voy a hacer? Plantear este medio de defensa, que es la excepción de convenio arbitral. Sencillo. Por ello es que el único medio probatorio que se admite es el documento que acredita su existencia, debido a que se exige que el convenio sea celebrado por escrito bajo sanción de nulidad. Continuemos entonces con el análisis de la figura de las excepciones. ¿Cuándo hablaremos entonces ahora de los efectos de las excepciones? Primer efecto. Suspender el proceso hasta que el demandante incapaz comparezca legalmente asistido o representado dentro del plazo que fijara el auto resolutorio, ojo, si es que se trata de la excepción de incapacidad del demandante o de su representante. Segundo, suspender el proceso hasta que se subsane el defecto. ¿Esto qué quiere decir? Aquí, el defecto o la insuficiencia de la representación en relación al plazo que fijara el auto resolutorio. Y para ello, ustedes deberán considerarlo en el momento de proponerla. Por ello es que al momento que se da, va a producir efectos jurídicos sobre el proceso. Entonces, está claro que es necesario que ustedes sepan que uno de ellos es la suspensión hasta que se haya levantado el defecto o la insuficiencia de representación del demandante dentro del plazo que obviamente va a ser fijada por el auto resolutorio. 3. Suspender el proceso hasta que el demandante subsane también los defectos señalados en el auto emisorio y dentro del plazo que éste fije, si se tratara, por ejemplo, como las excepciones que hemos mencionado como una forma de recordar, la excepción de oscuridad o ambigüedad, o en el modo de proponer la demanda. Cuarto, suspender el proceso hasta que el demandante establezca la relación jurídica procesal entre las personas que el auto resolutorio ordene y dentro de este plazo que va a fijarse. ¿En qué caso se dará, doctora? Por ejemplo, cuando se trate la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado. Por ello es que vencidos los plazos a los que se refieren los incisos anteriores y que lo hemos mencionado cuando hemos detallado cada una de las excepciones, en aquellas que se da obviamente porque en algunas se anulan y otras se suspenden, es que vencidos los plazos a los que se refieren lo que hemos mencionado, sin que se cumpla con lo ordenado, se declarará la nulidad del actuado y la conclusión del proceso si es que las partes no establecen lo señalado por el juez o lo ordenado por el juez dentro de los plazos establecidos. Si se dan cuenta, conforme hemos ido exponiendo cada una de las excepciones, hay aquellas que se suspenden y hay aquellas que se anulan. Y dentro de las que se anulan, sabemos que también vienen a ser un efecto de planteado la excepción porque implica anular lo actuado y dar por concluido el proceso. Si se trata de las excepciones de incompetencia, representación insuficiente del demandado, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad para obrar del demandante, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso por conciliación o transacción y finalmente
por caducidad y prescripción extintiva o convenio arbitral. Vayamos entonces a ver ahora lo que son las defensas previas. Muchos confundimos las excepciones con las defensas previas y son terminologías totalmente distintas. ¿Qué son las defensas previas? Son medios procesales a través de los cuales el demandado solicita la suspensión del proceso hasta que el demandante cumpla con un requisito o condición previa. Fíjense, ¿eh? Por ello es que establece el derecho sustantivo para el ejercicio de la acción. Y aquí, si tuviésemos que utilizar otra definición, utilizaríamos la de Taramona cuando señala que es aquella que sin ser un cuestionamiento a la parte o a la relación procesal, ¿qué hace? Solicita que el proceso se suspenda mientras el demandado cumpla con realizar un acto previo. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo? Hacia el demandado. Perfecto. Sabemos que aquí, ¿qué es lo que se está cuestionando? El ejercicio de acción, ¿verdad? Y por eso es que plantea estas defensas previas a cargo del que ejerce el derecho de contradicción. Entre las defensas previas que establece el Código Civil tenemos beneficio de inventario, beneficio de división y beneficio de exclusión. ¿A qué se refiere el beneficio de inventario? Y eso es bueno aclararlo. Tal como lo podemos observar en la diapositiva, este surge en el derecho de sucesiones, cuando un heredero tiene que asumir la responsabilidad por las dudas y cargas de la herencia, su obligación solo alcanza los bienes de esta, para lo cual debe realizarse el inventario judicial. Pero pierde este derecho, ojo, si oculta dolosamente los bienes de la masa hereditaria. Por eso es que se solicita eso como una defensa previa, en este caso. Luego tenemos el beneficio de división, regulado por el artículo 18.8.7 del Código Civil. ¿Qué sucede aquí? Se observa, por ejemplo, la existencia de una pluralidad de fiadores por una misma deuda y la responsabilidad solidaria de todos ellos, a no ser que se haya convenido el beneficio de exclusión, que permite la posibilidad de exigir que el deudor reduzca la acción a la parte que le corresponde. Es muy claro, y ustedes deben de tener cuando hablamos de la figura jurídica del fiador, ¿sí? O del aval, que van a ser distintas porque uno responde con sus bienes y el otro, al no poder cumplir el deudor, entonces de ahí recién entra el aval para poder cumplir con sus bienes frente al incumplimiento del deudor sobre la deuda. Luego tenemos el beneficio de exclusión. Aquí surge el derecho de obligaciones. ¿Por qué? Porque se trata de un beneficio otorgado al fiador, quien al ser compelido al pago de la obligación que garantizó, puede utilizar este beneficio que consiste en que el acreedor previamente se dirija contra los bienes del deudor principal. Para ello deberá acreditar la existencia de bienes del deudor realizables en el país. Y sí, pues es un mecanismo justamente que lo plantea el demandado a fin de que se tenga en cuenta este medio probatorio y se pueda actuar como un medio de defensa previa. Siempre, obviamente, que se haya pactado a que el deudor asuma primero la deuda con sus bienes para después lo haga el fiador. Trámite de los medios de defensa. Tenemos de las defensas previas y de las excepciones, que son trámites diferentes. Cuando yo planteo las defensas previas, primero,
se proponen y tramitan como las excepciones, es decir, se plantean dentro del plazo previsto para cada procedimiento, sustanciándose en cuadernos separados sin suspender la tramitación del principal, porque esto, cuando yo interpongo diferencias previas o excepciones, se tramitan en cuadernos separados, ojo, deben de tenerlo en cuenta, pero no suspende la tramitación del principal porque también pueden ir documentos, ¿sí?, dirigidos hacia el principal. Luego, si el juez declara fundada una defensa previa, debe ordenar ¿qué cosa? La suspensión del proceso hasta que se cumpla el tiempo o acto previo. Y tercero, las costas y costos de las defensas previas son de cargo de la parte vencida. Adicionalmente, el juez también puede condenar al recurrente al pago de una multa entre 3 y 5 unidades de referencia procesal. Eso tienen que saber. Muy bien, usted, profesora, me ha señalado que justamente la proposición y la tramitación de las defensas previas son igual que las excepciones. ¿Y cómo se dan las excepciones? Muy bien, acá les explico. Las excepciones se proponen conjuntamente y dentro del plazo para cada tipo de procedimiento que se establece. Su tramitación es autónoma. ¿Qué quiere decir? Que se sustancian en cuaderno separado y sus efectos tienen influencia en el cuaderno principal. ¿Y qué pasa si se queda deducida la excepción? Se corre traslado a la parte contraria, ¿sí?, por el plazo que se señala en cada tipo de proceso. Absuelto el traslado o transcurrido el plazo para hacerlo, sin que se haya absuelto, porque ya me han deducido la excepción, el juez tiene dos alternativas, ¿ya? Primero, mediante decisión debidamente motivada e inimpugnable, puede prescindir de los medios probatorios pendientes de actuación, declarando de frente a infundada la excepción y saneado el proceso. Listo. ¿Y qué significa esto? Que la relación procesal es válida y no es posible recurrir a la nulidad de lo actuado con posterioridad. ¿Ok? De lo contrario, ¿qué va a pasar de lo contrario si más bien va a producir efectos? ¿Qué va a pasar en relación a la excepción? De lo contrario, si el juez declara infundada la excepción, va a fijar día y hora para la audiencia de saneamiento. Y en esa audiencia de saneamiento, la que será inaplazable, se van a actuar todos los medios probatorios ofrecidos y necesarios a criterio del juez para resolver la excepción. Obviamente que se va a invocar a las partes. El juez puede resolver la excepción al final de la audiencia, luego de escuchar los informes orales de los abogados. Y en ese momento o lo resuelve o puede reservar la decisión por un plazo que no exceda de 5 días contados desde la conclusión de la audiencia. Por eso es muy importante tener en cuenta lo resuelto por el juez cuando se plantea una excepción. Puede pronunciarse directamente declarándola infundada o invocar a una audiencia para que se resuelva si es fundada o infundada la excepción. Si se declara infundada la excepción deducida, declarará además saneado el proceso. De lo contrario, si su decisión es declarada fundada la excepción, puede suspender el proceso o anular el mismo. Ya les dijimos, pero ¿de qué va a depender la suspensión o anulación? Va a depender del tipo de excepción que hemos planteado, que ya la hemos visto cada una de ellas. El auto que declara fundada una excepción es apelable, sí es apelable, con efecto suspensivo. La resolución que declara infundada la excepción es inimpugnable. Ténganlo presente. Ahora, los hechos que configuran excepciones no pueden ser alegados como causal de nulidad por el demandado cuando tuvo oportunidad para proponerlo como excepciones. ¿Ok? Ténganlo presente. Finalmente, las costas y costos del trámite de las excepciones, ¿de quién van a hacer cargo? De la parte vencida. Eso no deja de lado a que el juez adicionalmente pueda condenar al perdedor al pago de una multa de 3 a 5 unidades de referencia procesal. Hemos llegado al final de nuestra clase, jóvenes, terminando justamente planteando claramente cuáles son los medios de defensa de forma, los medios de defensa de fondo,
señalando claramente que un medio de defensa de forma vienen a ser las excepciones, señalando que un medio de defensa previos, que lo que busca es el cumplimiento de un requisito o condición antes de continuar el proceso, no son más que las defensas previas. Conmigo será hasta la siguiente clase, deseándoles que siempre brille en su hogar la salud, el amor, el trabajo, y para ellos nosotros tenemos que ser parte, a través de nuestro comportamiento siempre ligado no solo a las normas legales, sino también a las normas morales. Conmigo será hasta la siguiente clase.